Gracias, José. Buen día, es un gusto estar aquí con ustedes en el Parlamento. He tenido la oportunidad de conocerlo y agradezco especialmente al Congreso del Perú por esta invitación. Agradezco a José, con quien hemos tenido contacto ya de hace casi 2 años, y este intercambio ha hecho que pueda estar aquí contándole un poco del trabajo que nosotros venimos haciendo en Argentina. También aprovecho para agradecer a Geta, que ella también ha estado ayudándome en los trámites para venir, también a Mónica del Instituto de Capacitación, porque compartimos el mismo trabajo. Yo estoy en capacitación en la legislatura de Santa Fe. Bueno, sí, es un gusto. Quiero compartir un poco estas experiencias. Nosotros arrancamos en el 2003 un grupo de gente vinculada a la capacitación legislativa de Argentina, de distintas provincias, del Congreso Nacional. Nos reuníamos permanentemente en ver qué cosas podíamos tratar de implementar en el sistema de calidad que nos pueda servir para nuestro trabajo. Y el objetivo que nos planteamos en ese momento era ver esas herramientas que estaban ahí a disposición, cómo poder utilizarlas en el Parlamento. Esto es un poco contestando, me viene bien la pregunta que hizo Hugo al primer panelista, porque nosotros nos planteamos cómo hacer estas herramientas de la calidad, aplicarlas a un Parlamento. El Parlamento podría ser uno grande como es el Congreso Nacional. Argentina tiene, la Cámara de Diputados tiene 257 miembros y la Cámara de Senadores 72 miembros, y un Parlamento provincial. En mi provincia la Cámara de Diputados tiene 50 diputados y la Cámara de Senadores 19, y hay consejos municipales que son parlamentos locales, municipales, que tienen miembros de 6 y 7 miembros. Entonces, nuestra idea era que estas herramientas se puedan aplicar tanto a una organización grande como una pequeña de los poderes legislativos, y que se pudiera aplicar a toda la institución o se pudiera aplicar a una parte de la institución. Entonces, en la primera etapa nosotros dos hipótesis nosotros las descartamos de entrada. Es decir, la primera era querer aplicar estos criterios de la calidad o que eran solamente para el campo de la actividad privada, y querer aplicar esos sistemas de calidad sin tener en cuenta las características propias que tienen los cuerpos. Y acá es donde yo quiero hacer hincapié, y que es un poco complementa la charla de ayer de Carolina y de Isaac, en el sentido de tratar de entender lo que es la teoría, lo que es una experiencia práctica, y yo hoy me voy a dedicar a explicar cómo funciona esto dentro de un parlamento, cómo debería funcionar, y qué características tienen los parlamentos, que son cuerpos complejos. Los que trabajamos acá, todos que trabajan aquí, y yo que trabajamos dentro del ámbito parlamentario, no vamos a entender enseguida. Esto a veces es difícil que lo entienda el ciudadano común, la complejidad de un sistema parlamentario. Por ejemplo, quiero hacer una breve aclaración respecto al tema de la calidad. Esta mira, la puse esta mañana, porque de acuerdo a lo que escuché ayer, era importante que ustedes reflexionen sobre esto. Aquí a mí se habló de la satisfacción del cliente. Ayer se habló de que calidad era que el cliente esté satisfecho con el producto. Esto, en una empresa privada que genera un producto, por ejemplo un automóvil, un televisor, un teléfono, espera que la satisfacción sea inmediata y digamos, es un criterio de satisfacción. Y lo mismo decía recién Isaac, en el sentido de que ellos están preocupados que los ciudadanos estén satisfechos con lo que ellos producen, con lo que ellos el servicio. Bien, en este caso yo pregunto, este criterio de la satisfacción en el producto que hace un congreso, ¿es el mismo que tiene una actividad privada? ¿Qué les parece? No es el mismo. ¿Por qué?
Porque el legislador que produce, digamos, el Congreso que produce una ley, normalmente no se legisla por la necesidad de un sector. Si viene un sector minero y dice, bueno, nosotros queremos tal excepción impositiva, queremos estos beneficios, y bueno, y si el Congreso, digamos, toma a un sector determinado y le da satisfacción, es probable que la repercusión que tenga esa norma en el resto de la sociedad no sea la adecuada. Entonces, el legislador tiene que tener en cuenta no solamente la demanda social, sino que tiene que ver la necesidad social, en el sentido de que tiene que legislar para el bien común. Entonces, normalmente el impacto de la ley en la sociedad no es que no necesariamente produce satisfacción en la gente. Esto es, poniendo un ejemplo práctico, es como el médico que no le da al paciente el remedio que él quiere o que no le va a doler. Dice, no, hay que hacer la tomografía, hay que hacer la operación porque es necesario para salvar la vida. Entonces, en este caso, la ley, el producto de un parlamento, no necesariamente tiene el mismo significado de la satisfacción del cliente que puede tener en la actividad privada. Esto me parece que es bueno que lo tengamos en cuenta, porque a veces en el ámbito parlamentario uno cree que el impacto que va a tener la ley, la gente va a salir en marcha a aplaudir la norma que ha hecho. ¿Está de acuerdo, Hugo? Creo que bien. Entonces, este tema proveedor del cliente en el poder legislativo y la demanda, lo que decía recién, la demanda, una cosa es la demanda social, lo que está pidiendo la gente en un determinado sector, y otra es la necesidad social, que es la tarea que tienen que hacer el Congreso. Ahora bien, pasemos a la estructura de los parlamentos. Todos los parlamentos, chiquitos, medianos y grandes, tienen la misma estructura. Hay una estructura administrativa, que por suerte no se diferencia a la estructura administrativa de otro organismo del Estado, de un ministerio, de una escuela, son similares a las estructuras administrativas. Y el impacto de la política sobre esa estructura es bastante leve, porque generalmente tiene reglas muy claras, muy precisas, no se puede salir del marco regulatorio, entonces es una cuestión muy estable. Las áreas administrativas en general, de las empresas privadas como el organismo público y también de los congresos. Con lo cual, si uno quisiera aplicar la 9001 en el área administrativa, es mucho más fácil que hacerla, por ejemplo, en el área parlamentaria. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. El área parlamentaria, que es donde está José, está Javier, bueno, casi todos, el centro de capacitación, las comisiones, todas las personas que trabajan relacionadas al área parlamentaria, también tienen reglamentaciones propias a las cuales tienen que atenerse. Las reglamentaciones del Congreso y disposiciones internas. Pero la política, que es la tercera estructura de este organismo, tiene un impacto sobre esta área. Y ustedes lo pueden perfectamente comprobar que a veces se deja de lado el reglamento. ¿Por qué? Porque la base de todo esto, de la actividad del Parlamento, es el acuerdo. Y a veces, para lograr el acuerdo entre los parlamentarios, que es la conducción política de este organismo, que es el Parlamento, acordó de dejar de funcionar el jueves, hacerlo el miércoles, o la reunión de comisiones pasarla a otro día, o juntar las comisiones. Hay un montón de decisiones que se pueden tomar desde la política que salen del reglamento. Esto me gustaría decir que acá se pasa más o menos lo mismo que pasa en todos lados. En Argentina pasa que a veces uno tiene planificado, en mi caso, tengo planificado todo el año, un montón de cosas, y la decisión política viene y me dice, hay que hacer esto, entonces tengo que cambiar, tengo que dejar de lado todo lo que había planificado. Es decir, tiene un impacto menor, pero la tercera estructura, que es la política, que es la que realmente tiene la alta dirección, y es la que conduce el proceso, y es la que produce, hace el producto que va a recibir el cliente. Todos estos términos en el que cuando nosotros empezamos eran muy difíciles la verdad, muy difícil de tragar el término cliente, ¿no? La política, parlamento cliente significa algo medio difícil
de digerir. Pero bueno, con el tiempo uno se va acostumbrando que el término que se utiliza en calidad y entender que el producto es uno de los productos que hace el Parlamento de la ley, que no es el único, hay otros productos, que ya lo vamos a ver si ustedes quieren. Pero en general, cuando se va a aplicar un sistema de gestión de la calidad, estas cosas hay que tener en cuenta, cómo funciona el Parlamento. Que hay cuestiones que tienen, y estas dos áreas, la área administrativa y legislativa, son áreas de servicio a la estructura política. O sea, las dos secretarías están al servicio de la estructura política. Por lo cual, si ustedes van a aplicar, y me parece bien, ya he estado charlando ayer sobre estas cuestiones, todas las mejoras que se puedan hacer en el área parlamentaria, en el área administrativa, va a mejorar la calidad del producto que hagan nuestros legisladores. ¿Y qué digo esto? Porque en general los legisladores, cuando uno habla del tema de calidad, implementar el sistema de calidad, un poco ponen una especie de reparo, porque creen que si uno podría con estas cosas estar quitándole algún tipo de atribución a su prerrogativa. Eso es muy probable. Generalmente los diputados ponen un pie ahí y dicen, che, ¿cómo es el tema de la calidad? Esto no me estará afectando mi actividad legislativa. Todo lo contrario. Esto es justamente para que las áreas de servicios puedan, y después vamos a ver otro sobre la ley, también los requisitos, son los productos y cómo impactan, cómo mejora para el legislador. Entonces, me parece interesante, yo se lo decía ayer al Comité de Gestión de la Calidad, que haya un diálogo fluido con las autoridades políticas, con la estructura política, que haya una comunicación muy fluida sobre qué cosas se van a hacer y para qué se van a hacer y cómo va a impactar en su producto, en la ley, en su actividad legislativa. Esto es clave para que ellos entiendan que es necesario facilitar esto, que pongan a su servicio los recursos para tener una mejor institución. Porque la institución no solamente está compuesta por los legisladores, está compuesta por los legisladores, y desde el primero hasta el último de los empleados son parte y cada uno tiene que estar involucrado para el mejoramiento del Parlamento. Porque cuando el Parlamento está desprestigiado, eso afecta a todos, no solamente a los legisladores, sino a los empleados, y afecta a la sociedad también, porque es su representación, es un cuerpo que está hablando y decidiendo por ello. Entonces, prestigiar el Congreso significa tener mejores normas o tratar de que las normas sean lo mejor posible. Esto se entendió, entonces que esto hay que tenerlo de acuerdo y tenerlo presente cuando uno implemente esta cuestión. Que estas tres estructuras son parte de la cuestión. Y esto también quiero detenerme en esta cuestión. Otra de las reflexiones que hacíamos cuando estábamos hablando de esto. O sea, el legislador no tiene una sola estación de trabajo, tiene varias estaciones de trabajo. Por ejemplo, una estación de trabajo es su oficina, donde él es el dueño y patrón de hacer lo que quiere, él atiende a la gente que quiere, hace lo que quiere, tiene sus propios empleados y no recibe órdenes de nadie. Esa es una estación de trabajo donde él fija las pautas de su actividad, de su agenda. Esta está dentro de la estructura política de lo que podríamos decir del cuerpo de lo que hablábamos así. Pero después hay otra estación que son las comisiones. Los diputados participan de las diferentes comisiones que tienen la estructura legislativa y ahí ya no puede decidir él solo, sino que el temario, los temas a tratar y cómo se va a tratar, lo tiene que hacer con sus pares, con un grupo de pares, y ahí ya tienen esta estructura, las comisiones forman parte de la estructura legislativa de la Cámara. Ahí digo esto para que ustedes vayan entendiendo qué cosas nosotros tenemos en cuenta para ver cuál es en cada estación, qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. La tercera estación es el recinto, es decir, donde se toma, generalmente se vota. El recinto no es para tratar los temas, sino para fijar posiciones. El legislador dice por qué estoy de acuerdo con este proyecto, por qué no estoy de acuerdo, y en general es la opinión para que la sociedad sepa cómo votó y por qué votó de una manera u otra. Y esto también, a veces, implica que no haya mucha claridad. Esto es parte de la estructura legislativa, ¿no es cierto? El recinto. La votación, a veces el diputado puede votar, lograr un gris
porque para lo que pensaban negro, el gris era más parecido al negro, y los blancos votaron al gris porque era más parecido al blanco. Es decir, sí, logró un acuerdo de distintas posiciones. Y esto también hay que tener en cuenta que estas decisiones a veces están fuera de las reglas, incluso las reglas del propio reglamento. Está el bloque político, que esto también forma parte de la estructura política, donde el legislador se junta con sus que piensan igual, los que tienen sus propios intereses, y ahí deciden en conjunto o no qué política van a hacer, qué temas van a tratar, cómo no van, digamos, qué van a apoyar o cómo no van a apoyar, y eso forma parte de la estructura política. Y por último, tenemos el distrito, es decir, el legislador trabaja para sus representantes y él tiene que ir a su distrito y revalidar su título y trabajar con ellos y bueno, es otro lugar de trabajo y esta sí es una estación netamente política. Ahora, también respecto a los asesores que tienen los legisladores, hay tres perfiles bien claros. Está el asesor que trabaja en la tarea política, que lo ayuda al legislador en su trabajo político con la comunidad. Está el asesor legislativo, aquel que le ayuda a redactar las normas, las leyes. No tiene por qué el legislador saber cómo se escribe un proyecto de ley, qué requisitos de técnica tiene que tener. Él da la idea y el asesor le ayudará en este perfil. Y por último también hay un perfil del asesor que trabaja en la parte administrativa, que lleva los papeles, atiende las cuestiones. Esto también hay que tener en cuenta cuando veamos después cuál es el funcionamiento de esto. Aquí quiero un poco referir a lo que decía Hugo, ver un poquito el tema de la identidad, de la máxima autoridad y el operario final. ¿Qué significa esto? Que en el proceso de la formación de las leyes, cuando un diputado presenta un proyecto en la mesa nosotros allá se llama mesa de movimiento, acá creo que trámite de documentos, bueno, e ingresa el proyecto presentado por un diputado o varios diputados, con la firma del diputado. Bien, entra en el proceso, este sería el operario inicial, pero también ese operario inicial es el que le da la puntada final, es en el recinto, porque el proyecto lo termina aprobando los diputados. Entonces, aquí hay como una especie de confusión entre el operario final y el operario final, digamos, que termina de sacar el producto. ¿Se entiende todo? Esto en un proceso de una empresa privada es así, o sea, está el operario que empieza a poner en un auto, empieza a poner entre la carrocería, después va a encontrar parte eléctrica, después va a encontrar la luz y otro, bueno, y terminará al final y la alta dirección dirá está bien, está mal, y este es el proceso. En cambio acá, el operario inicial y el final son los mismos. Este tema, la relación proveedor-cliente, es única y inesperada. Esto, por ejemplo, es una de las cosas que hay que tenerla en cuenta claramente. ¿Qué significa? Yo pregunto, ¿los ciudadanos del Perú tienen opción de elegir otro producto que no sea el que le da este Congreso? ¿Pueden elegir otras leyes? ¿Pueden elegir otras leyes no pueden? No pueden decir, no, a mí no me interesan las leyes peruanas, me rijo por las leyes argentinas. No, a no ser que se vaya a vivir a Argentina, tiene que manejarse con las leyes que le provee el Congreso de la República. Y el Congreso de la República no tiene otros clientes más que los ciudadanos peruanos. ¿No es cierto? Es decir, que aquí, en la actividad privada, ¿cómo es? Es decir, el que fabrica autos, supongamos Ford, hace una camioneta para la actividad agropecuaria, hace un vehículo deportivo hace un vehículo se va a sectorizar y dice, bueno, estos son los vehículos que yo ofrezco a los distintos clientes que tiene la sociedad, y la sociedad dice, bueno, elijo este o aquel, o puedo elegir el otro, o puedo no elegir ninguno. Puedo decir, no, yo no me compro ninguno, y ya está. En este caso, el ciudadano no puede decir, no, a mí no me interesa la ley y no me rijo por la ley. Está obligado. Entonces, esta cuestión de la relación de la autoridad, del proveedor, ¿cierto? Que sería en este caso el Congreso, de una ley,
con la relación con los clientes es única e inalterable. Entonces, esto también nos sirve a veces cuando ayer yo le decía a Mónica en capacitación, que entre los que hacemos capacitación en los distintos congresos del país o del exterior, no tenemos secretos en nuestra tarea. Porque cada uno tiene su propio cliente. Entonces, yo no compito con el Congreso de Perú por lo que si ustedes con la cuestión, tampoco tengo que ocultar nada. Entonces es muy interesante que uno en estos intercambios uno viene y aprende un montón de cosas que están haciendo ustedes y a lo mejor se cae algo que nosotros estamos haciendo que ustedes no lo tienen en cuenta. Entonces, aquí no hay secretos industriales como puede haber en la actividad privada. ¿Por qué? Porque somos los únicos proveedores y tenemos los clientes cautivos. Bueno, esto también creo que alguien un poco también lo logró, el tema de que la autoridad, la máxima autoridad, se renueva en forma periódica. Esto también atenta contra la continuidad del proceso. Nosotros todos los años tenemos que elegir al presidente de la Cámara. El presidente se elige todos los años, creo que acá es igual. Con lo cual, esto limita a veces algunas cosas porque el presidente a veces está más preocupado en mantener su cargo de presidente que a veces tiene que tomar algunas posiciones que puedan afectarle a esa posibilidad de ser reelecto. Y en general los legisladores son reelectos en Argentina cada 4 años, ustedes acá cada 5, y además en Argentina los diputados nacionales se renuevan cada 2 años, es decir, tenemos el periodo de renovación parcial, se renueva por la mitad en la Cámara de Diputados. La Cámara del Senador es un tercio, cada 2 años se renueva un tercio. En Santa Fe no, los legisladores se renuevan por 4 años, totalmente. Pero así todo, es un periodo muy... y se renueva todo el directorio. Pueden repetir los diputados, pero se renueva toda la conducción. Esto no pasa en una actividad privada. Es decir, es muy raro que... Primero es muy raro que haya un directorio de 257 miembros o de 137 miembros. Esto ya lo diferencia mucho de una actividad común. Y después que haya una renovación permanente, también es una cosa que hay que tener en cuenta. Es decir, estoy diciendo las cosas que hay que tener en cuenta que ocurren en el organismo parlamentario cuando uno quiere hacer este tipo de aplicación de normas que son muy útiles. Bueno, esto acá, recién algo decía, cuando se presenta el proyecto de un legislador en la mesa de movimiento o acá en el trámite, ese proyecto puede ser excelente, desde el arranque puede ser un proyecto legislativo excelente, tanto la idea que tiene para la comunidad como la técnica que aplicó bueno, ese empieza el proceso que hablábamos recién y va a la primera comisión. La comisión puede, no necesariamente tiene que ser así, hacerlo totalmente nuevo, hace un producto totalmente nuevo, hace un dictamen de comisión que a lo mejor no tiene las mismas condiciones que el inicio del... Cuando va a la segunda comisión, si va, puede modificar totalmente ese proyecto. Y por último, cuando va al recinto también se puede, los diputados del pleno, como decir, bueno, no, vamos a modificar tal cosa, y decir que no es acumulación de valor, como yo decía, en un proceso industrial, donde se empieza por lo que se va acumulando valor a ese producto. En el Parlamento entra con un valor, puede ser malo, y después la comisión se lo mejora, y se lo termina muy bien en el recinto. Puede ser bueno y se lo modifica y termina siendo malo. Es decir, esto de la acumulación de valor no se da en un cuerpo parlamentario. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta para este tipo de cosas, ¿no? Esto es lo que decía recién. Bueno, también lo decía recién. Bueno, estos son, nosotros terminamos nuestro trabajo de investigación antes de trabajar con el INAH, concluyendo con 2 cosas. Así es, la deliberación, o sea, el acuerdo, el debate
que es un poco la esencia del Parlamento, junto con el texto normativo, o sea, esa idea, volcado en un texto escrito, son los dos pilares donde se sienta tanto el producto como el proceso del Parlamento. Yo creo que esto es muy interesante porque cuando uno, yo lo escuchaba recién en Jack, cuando uno entiende que a veces el acuerdo, la deliberación, no tiene reglas, no hay ninguna norma en el mundo que diga cómo se tiene que arreglar 130 personas para decir qué quieren hacer. No hay una norma, porque generalmente son intereses, son ideas, tienen distintas expectativas, son distintas regiones, etcétera, etcétera. A veces en Argentina pasa que diputados de bloques opositores acérrimos, cuando se trata de un tema que es regional, supongamos los diputados de Tucumán y de Cerro, cuando hablan del tema de la caña de azúcar, por más que sean de los partidos opositores, se ponen de acuerdo para este tema. Cuando son temas petroleros, los del sur, por más que sean del partido que sea, se ponen de acuerdo para el tema del petróleo. Quiere decir esto, que no hay normas fijas para este tema pero es aquí donde se funda de alguna manera el proceso y el producto de un cuerpo legislativo. Bueno, estas conclusiones que nosotros sacamos, dijimos, bueno, después de analizar todas estas cuestiones de la calidad legislativa, en Argentina es el organismo que normaliza y certifica todos los procesos industriales, privados y públicos. Es el organismo, no es un organismo estatal, es un organismo, es una asociación civil, pero está desde el año 1935 y es el organismo oficial de la Argentina que normaliza y certifica las normas de distintos procesos. Y acá tiene una delegación acá en Perú, que yo antes de venir hablé con el director general, me dijo que estaba en la idea de levantar la oficina, porque no sé por qué razones, pero bueno, me decía que estaba autorizado para hablar en nombre de INA, pero yo no voy a hablar nada de INA. Pero les quiero decir que nosotros nos juntamos con ellos a tratar de hacer algunas normas para los poderes legislativos. Entonces, todo este trabajo de investigación que habíamos hecho, dijimos, bueno, a ver cómo lo podemos aplicar en el cuerpo parlamentario. Esto es lo que, de alguna manera, nosotros hemos producido tres normas que son las que le han dado, las copias son las que le han dado en la entrada. Estas normas, INA no permite que hagamos esto, de duplicarlas, pero en este caso yo tomé los documentos de borrador de discusión pública, entonces no son los originales de alguna manera, pero son iguales, el de la primera de la segunda sí. Hago esto porque si no, hay que comprar la norma. Y bueno, generalmente cuando hacemos un curso de implementación, ¿qué hacemos? Tomamos los documentos de discusión pública, los traemos y se los damos a ustedes, ¿no? Estas tres normas que se produjeron fueron las números, después vamos a ver un poquito de cada una, porque no quiero aburrir con esto, quisiera que charlemos un poco más. Una es la aplicación de lo que decía ayer Carolina, la aplicación de la 9001 a un cuerpo legislativo. Cómo se aplica cada cosa. Íbamos tomando la 9001 y la vemos aplicando. Así que si la ven, se van a dar cuenta que nosotros primero ponemos lo que dice la 9001 y después decimos lo que dice la 30.700. Van a encontrar con esos paralelos o esas similitudes. La segunda norma que hicimos fue establecer los requisitos mínimos de técnica legislativa, requisitos mínimos que tiene que tener un texto legislativo para ser considerado de calidad. Nosotros ahí no ya vamos a leer, tomamos a la ley en términos genéricos, en sentido que puede ser una constitución, puede ser una ley propiamente dicha, puede ser un reglamento, puede ser un decreto, está tomada para ver términos que puede ser aplicado también, en este caso, a los decretos, reglamentaciones y que hace el Poder Ejecutivo. O sea, esta misma técnica se puede aplicar al cuerpo legislativo como un Poder Ejecutivo social, o a un organismo público, como en el
una norma. Nosotros tomamos de 200 y pico requisitos que normalmente andan dando vueltas en los manuales, y dijimos, bueno, tomemos de esto lo que nos parece que son los mínimos para que la ley sea considerada de calidad. Creemos que hacer una síntesis de esto, uno dice, bueno, lo hice en 5 minutos. Nosotros, en cada norma tenemos que trabajar 2 años, te digo, y ponernos de acuerdo es un gran trabajo. Y yo cuando venía de Buenos Aires, me hace como Buenos Aires, estaba a 500 kilómetros, me decía, ¿cómo está? Yo tengo la boca seca, y la cabeza seca, me secaron todas las posibilidades, ya no tengo más nada que pensar, porque eran reuniones muy intensas donde se discutían todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, fue una experiencia muy linda y creo que va a dejar una marca por ahí para los congresos. Y la tercera norma es una norma que se refiere a las competencias laborales en un ámbito legislativo. Como nosotros estamos en la tarea de capacitación, nos pareció interesante hacer una investigación sobre este tema, partiendo de la idea que este tema interno de competencia, que arrancó allá por la década del 80, el siglo pasado, es un término más o menos nuevo, tenía que ver no solamente con el conocimiento, sino con los atributos, la actitud. También hicimos una norma para estas cosas. Quiere decir que las 3 normas sirven, una para aplicar en un sector, puede ser como de toda la Cámara, o en una secretaría, o en las 2, o lo que sea, que aplicar un sistema de gestión de la calidad en una parte o en todo. La segunda, a un producto que saca el Congreso, que es la ley, aplicar requisitos mínimos para que ese texto sea considerado de calidad. Y la tercera tiene que ver con la estructura, porque todo esto se asienta a las personas, se asientan a ustedes. O sea, todo lo que queramos hacer se tiene que estar asentado en una estructura de personas. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar un poquito. Bueno, esto también, cuando nosotros hacíamos estas reuniones, el INA convocó no solamente a nosotros que veníamos de los ámbitos parlamentarios, sino que trajo gente del tema de la calidad. Y estuvimos 6 meses, se lo puedo asegurar, para ponernos de acuerdo qué significaba cliente, que no queríamos saber nada, un montón de cosas que nos hablaban de la calidad. Entonces, nos tuvimos 6 meses para ponernos de acuerdo en estas cuestiones. Bueno, esta fue la primera que hicimos, ya lo dije, también este es un dato que nos da INA, que es el único antecedente a nivel mundial, y el de las normas 30.000 de INA son todas aquellas que se aplican al ámbito público, y la 30.700 es para el Congreso. Bueno, acá esto que yo decía recién, el tema del concepto de vocabulario. Acá pongo un ejemplo de uno de los productos que trae, porque quiero aclararle que a veces la gente cree que lo único que hacen son leyes. No, hay otros productos que produce el Parlamento, como juicio político, como arreglar un conflicto social, hacen un acuerdo y no se hace una ley para arreglar un conflicto, y eso también es un producto del Parlamento. Pero tomemos el producto de ley. Entonces, a modo de ejemplo decimos, insumo. ¿Cuál es el insumo de una ley? Bueno, la demanda social, es decir, hay una cuestión no prevista en la jurisdicción, la jurisprudencia peruana, hay una demanda sobre una determinada cuestión, ese es el insumo por el cual el legislador trae el proyecto legislativo. El insumo sería la demanda social. Después tiene el proceso, lo que hablábamos recién, que entra el proyecto como de esa demanda, se hace un texto y se presenta. Y entra en el proceso legislativo que recién hacemos referencia en las distintas etapas. El producto es la ley. Los clientes, no solamente es la población, sino que de la ley, ¿quiénes son nosotros los clientes de la ley? El Poder Ejecutivo, por ejemplo, que tiene que aplicar la norma, que tiene que hacer la reglamentación, o tiene que ver el Poder Judicial, pues es otro cliente de la ley, que es el que tiene que a lo mejor aplicarla también, tiene que, si es un código de procedimiento, va a tener que aplicarla, es un cliente directo, lo que nosotros podemos Estado. Bueno, aquí hay otros. Vamos a tratar
Bueno, este tema de la evaluación y el control. Ayer me llegó una gran alegría cuando una hija me dijo que había firmado un convenio para evaluar el impacto que producen las leyes en la población. Y generalmente ninguna ley es neutra. Ninguna ley es neutra. Todas las leyes tienen un impacto. Lo que no sabemos es medirlo, no sabemos qué impacto va a producir la ley en la población. Si ha sido buena, mala, regular, si no ha tenido ningún tipo de mejora para la gente, y esto ahora ya se puede pedir, y es bueno hacerlo. Bueno, y la mejora continua, creo que ya algo le explicó la anterior persona. Bueno, este sistema yo no quiero tener mucho miedo porque ustedes ya lo han visto, cuáles son los ítems que hay que tener en un sistema de gestión de la calidad. Esto lo quiero decir que se puede aplicar a todo el órgano o a una parte. Puede ser al Congreso Nacional, ustedes lo tienen acá legislaturas provinciales, pero en Argentina tenemos legislaturas provinciales y tenemos Consejo Deliberante, que creo que ustedes aquí tienen otro nombre, y se puede aplicar a cualquiera de estas cosas. Bueno, los lineamientos, ahí lo han visto ustedes, se describen los requisitos mismos de un sistema de gestión de la calidad. Bueno, ahí habla de la aplicación de esta norma está prevista para aquellos casos en que un organismo quiera, o parte del mismo quiera demostrar a propios y a extraños que está cumpliendo con los requisitos de la calidad. Esto sí es importante. Este proceso de la gestión de la calidad no dice qué producto hay que hacer. No dice qué producto hay que hacer. Dice cómo hacer el proceso para lograr ese producto. ¿Se entiende esta diferencia? O sea, la norma no establece qué producto vamos a... por ejemplo, la persona que cuando se recibe a la gente que viene de afuera al Parlamento, no le dice cómo tiene que atender al público que llega. Dice cómo hacer el proceso para que esas personas estén comprometidas con el sistema de gestión de la calidad. Esto es una cosa importante. Sí define cómo hacer el proceso. Y todas las actividades son pensadas como proceso. Esto también lo explicó anteriormente Isaac, así que yo no lo quiero repetir. Para eso se debe identificarlos, se debe la necesidad del cliente o parte interesada, realizar seguimiento, todo esto se ha dicho. El modelo parte enfocado en el proceso. Se hay que definir las tareas, todo esto es igual a la 9001. Así que como lo han visto ayer, y han visto algo de cómo se implementa, voy acá, así que lo voy a hacer. Definir los requisitos mínimos, establecer los procedimientos, posibilitar la evaluación, posibilitar el correcto archivo de la documentación, el registro de las conformidades y posibilitar la computación permanente de todas las sistemas. Bueno, estos serían un poco los tips, ¿no? O sea, que planificar, hacer, verificar. Esto es un poco el resumen de la 30.700. Esta norma nosotros terminamos de hacerla en el 2006, hicimos un seminario nacional de legislaturas argentinas que tuvieron todas las provincias y tuvo el Congreso Nacional, el Senado. Fue un seminario muy grande y donde se presentó al público esta norma y bueno, hicimos nosotros de ICAP en Santa Fe y bueno, tuvimos la suerte de poder hacerlo conocer a la Argentina en el mundo legislativo por primera vez, así que lo digo con orgullo porque creo que es un hecho a nosotros santafesinos, es un orgullo decir que lo hicimos desde ahí, digamos, que lo presentamos ahí. Bueno, y en el 2007, el año siguiente, o sea, eso cuando lo presentamos fue a la discusión pública. La discusión pública, en este organismo, ¿qué significa? Que se le da a conocer a la parte interesada para que si quieren elevar alguna crítica, hacer algún comentario, hacer aportes, se da un periodo de 3, 4, 5 meses para que la gente haga llegar al IRA, al comentario, antes de dar y el 2007 fue aprobado como norma y desde ese momento está vigente. Bueno, ahora vamos, rápidamente les voy a contar cómo es el tema de los requisitos de
de la 30.701, que tiene que ver con el texto legislativo, que es uno de los productos, decía recién, que produce el Parlamento. Puede ser en los consejos deliberantes, no se llama ley, se llaman resoluciones, decretos, ordenanzas, tienen distintos nombres, es todo lo mismo. Bueno, nosotros aquí nuestro objetivo en general era estandarizar la calidad de las normas. Eso era, digamos, como objetivo general, y como objetivo particular establecer los requisitos mínimos para esta cuestión. Esto acá lo quiero dejar bien marcadito, porque yo algo dije recién, que los legisladores normalmente, cuando uno le dice de tocar algo de su proyecto, no quiere saber nada. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hacemos los cursos de capacitación, normalmente damos técnicas legislativas y después hacemos trabajo práctico con los cursantes y le decimos, bueno, le damos material de la ley vigente en la provincia de Santa Fe y le decimos, bueno, fíjense ustedes qué errores de técnica legislativa encuentran en este documento. Y siempre pusimos una ley, que es una ley que tuvo un impacto positivo muy grande en la provincia, que fue la ley que prohibió fumar en lugares cerrados, tanto públicos como privados. Tuvo un impacto muy grande en la población porque Santa Fe estaba en el cuarto lugar de la provincia argentina en consumo de tabaco, y a partir de esto ahora está en el lugar 17. Es decir que la ley ha tenido un muy buen impacto. Sin embargo, esa ley, desde el punto de vista de la técnica legislativa, es horrible. Es horrible. Entonces, yo la pongo como ejemplo de las cosas que no hay en los documentos que uno tendría que mejorarlos de entrada, no tener este tipo de normas. Por ejemplo, no tiene título, no sabemos qué es. Para enterarnos de qué habla, recién tenemos que ir al artículo 5, bueno, una serie de cosas. Quiere decir que nosotros con esto lo que hacemos es decirle al legislador, mire, legislador, nosotros con esto, con la decisión política, no nos metemos para nada. La decisión política es de los legisladores. Ustedes son los dueños de la idea política. Lo que tiene que tener el texto escrito es exactamente esa idea traducida en texto. Porque a veces la idea del legislador puede ser muy buena, pero si está mal escrita, puede resultar que ya no es muy buena. Hay un artículo que yo se lo dejé aquí, que yo escribí hace ya 2 años, cuando tuvimos la última elección interna, porque justo se produjo un caso que en nuestra Constitución, donde cuando fue la Constitución, los constituyentes habían establecido, en el artículo 33 dice que una de las cámaras, en este caso la Cámara de Diputados, correspondía al Poder Ejecutivo, al partido que gobernaba. Esto era, los constituyentes querían dar cierta gobernabilidad al Poder Ejecutivo, al gobernador. Es decir, bueno, corresponde que una de las cámaras tenga mayoría el partido gobernador. Sin embargo, esta idea fue muy debatida, incluso nosotros tenemos, porque el debate fue en nuestra Cámara, tengo toda la presentación gráfica, esta fue la idea de los legisladores, y cuando la escribieron no tuvieron en cuenta, porque dice el partido que gana. Hace 2 años, la Santa Fe modificó el sistema electoral, y de ser de boleta única, ahora viene por categoría, es decir, categoría de gobernador, categoría de senador, la lista para diputados, la lista para intendente y para concejales. Son 5 boletas, 5 cuerpos la boleta, totalmente separados. Quiere decir que cuando yo voy a votar como ciudadano tengo que en el mismo momento elegir 5 boletas y meterlas para cosas. ¿Qué produjo este sistema de esta ley electoral nueva? Produjo que el partido que ganó para gobernador perdió para diputado. Entonces ahí el artículo de la Constitución dejó de tener de efecto. Y a raíz de eso, yo escribí un artículo que incluso por ahí está publicado en internet, si ustedes buscan lo pueden tener, porque nosotros no nos metemos con la idea si está bueno o mala que el gobierno tenga una mayoría en una de las cámaras. Esa idea nosotros no la discutimos. Lo que decimos es que esa idea no la volcamos bien a un texto, y por lo cual hoy ya quizá
ese artículo de la Constitución Provincial no se cumple. Hoy el gobierno, el Ejecutivo provincial, mi provincia, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y eso, bueno, no es lo que dice la Constitución, o por lo menos lo que quisieron decirlo. Entonces, el hecho de que la idea esté bien expresada en un texto es una tarea del asesor legislativo. Por eso el tema de la técnica legislativa, que lamentablemente no hay ninguna universidad de Derecho, por lo menos en Argentina, que enseñe técnica legislativa. Acá me enseñan que tampoco. Es decir, en Argentina se enseña muy poco el derecho parlamentario. Normalmente los docentes dicen que existe el derecho parlamentario, pasemos a la próxima bolita. Y en técnica legislativa nada, cero. Entonces, los que hacen capacitación, los que hacemos capacitación en técnica legislativa, son los congresos que a los ponchazos estamos tratando de formar a la gente que trabaja con el legislador para que puedan elaborar textos legislativos lo mejor posible. Y esta es un autoaprendizaje, y nosotros en Argentina no tenemos tantos docentes, y los docentes estos están permanentemente trabajando en los consejos deliberantes, en la legislatura, en el Congreso Nacional. Son los mismos, son los que han escrito y son los que han trabajado con eso. Así que es muy reducido, y por eso tenemos leyes que con muchos defectos. Y las leyes, hablábamos con esto con el comité de calidad, son para el ciudadano común. Las leyes tienen que ser precisas, tienen que ser claras. Esto que han hecho técnicos, tienen que ser entonces claras y breves. Ahora, el ciudadano un jubilado, la persona grande que quiere ver cómo es la ley que establece la jubilación, a lo mejor tiene que ir a preguntar a un abogado: che, yo estoy comprendido en esta ley, con este tema, porque la ley no es clara, no puede la persona, el ciudadano común, a lo mejor ver si está comprendida en la norma que dictó la autoridad. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos leyes que por ahí dejan tantas lagunas, que dejan tanto espacio, que ni siquiera los jueces pueden interpretar qué quisieron decir los legisladores. Por eso el tema de los requisitos de la técnica legislativa es uno de los requisitos básicos para sacar productos de los parlamentos de calidad, productos de calidad. Entonces, por eso a esta norma yo le doy una importancia muy grande. Nosotros, gracias a Dios, ahora tenemos nosotros tenemos una asociación civil también, donde estamos todos los que hicimos en esta cuestión, hacemos capacitaciones y sacamos un curso a distancia sobre la reglamento 701. Se lo digo porque también el hecho de es mucho más fácil, mucho más hoy con la tecnología, poder acceder a este tipo de cuestiones. Pero bueno, vamos a ver, me detuve en el primero que para mí era clave, que el legislador entienda que aquí nosotros no nos metemos con la decisión política. Esto me ayuda, que le va a servir traducir su idea bien a contexto. Bueno, esto tampoco es obligatorio, o sea, cada órgano legislativo decide si lo adopta o no, si lo hace obligatorio o no. Nosotros en Santa Fe, ya hace 2 años, hicimos una resolución, la Cámara votó una resolución para que sea incorporado al reglamento de la Cámara estos 57 requisitos que tiene esta norma. Quiere decir que el reglamento establece que cuando salga el proyecto tiene que tener estos requisitos. Ahora, lamentablemente, también tengo que decir la parte mala, es que la Cámara de Santa Fe está por reformar todo el reglamento, un montón de cosas, entonces creó una comisión especial para la reforma del reglamento. Y eso, en este tema de la reglamento 701, están todos de acuerdo. No están de acuerdo en los otros temas, pero está demorado porque se quiere aprobar el nuevo reglamento con un paquete. Pero, les quiero decir, si ustedes quisieran aplicar esta norma aquí, la pueden hacer obligatoria o no. Pueden sugerir, acá hay una serie de requisitos que son una sugerencia que hace el Parlamento para esto, o pueden hacerlo obligatoria. Bueno, el objetivo ya lo había dicho antes, que era homogeneizar y estandarizar el texto de la ley. Y acá el tema de que son deportivos, o sea que los 57
requisitos son el piso. Si después el Congreso dice, bueno, se está cumpliendo bien con esto, pongamos otro requisito, quiere decir que podemos agregar otro requisito para hacerlo mejor todavía. Bueno, esta también es otra que agregué esta mañana porque repasando un poquito antes de venir acá. Esto ya lo vimos, en sumo el proceso, es una decisión hecha por este escrito, y agregué este último. La decisión política significa que la decisión se traduce en un texto y después ¿qué otra cosa? El acuerdo. A veces el acuerdo, y esto hay que saber diferenciar, cuando se discute un proyecto, si se está discutiendo la idea o se está discutiendo el texto. A veces se mezclan las discusiones y no sabemos qué se está discutiendo. Y a veces se quiere modificar el texto y en el detrimento de la idea, la picardía hace que a veces se tomen estas cuestiones. Los que trabajan en el Parlamento, no estoy diciendo nada extraño que pueda pasar, y en general hay que separar las cuestiones, pero siempre el acuerdo es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta para lograr un texto que todos, digamos, sumen, ¿no? Bueno, esto ya lo dije, que la idea puede ser muy buena, pero si está mal expresada, deja de ser una buena idea. Bueno, acá también es algo que dijimos, ya las leyes tienen dos componentes bien claros. Uno es, nosotros decimos, el continente, que sería la idea, y el contenido. Esto también lo hemos repetido. Bueno, esto es lo que decía respecto a la técnica creativa. Esto no lo voy a repetir porque ustedes han hecho cursos y tienen manuales, así que no estoy diciendo nada nuevo, pero digamos, está dentro de lo que mínimamente uno dice qué es lo que tiene el contenido de la norma. Que tiene que ser preciso, que tiene que ser claro. Bien. La norma tiene, de la técnica legislativa tomamos tres elementos. El cuarto, que sería la lógica, no lo incorporamos porque es bastante complicado entender el tema de la lógica. Bastante difícil, entonces no quisimos meterlo porque generaría algunos inconvenientes. Entonces pusimos tres de los cuatro de la estructura de la técnica legislativa que tiene. Es la estructura, de cómo está estructurada la norma, desde el título al artículo, capítulo, las categorías, digamos, todos título, capítulo, artículo, le dimos toda esta cuestión de la estructura, la redacción y la dinámica, es decir, cómo se mueve la ley. Si se reforma una ley anterior o si se modifica, hay que tener en cuenta la pauta y el estilo de la ley modificada. Todas estas cuestiones serían un poco el contenido de esta cuestión. Entonces, la estructura, la redacción y la dinámica. Y por último, la 30.702, competencias laborales. Esta es una norma que nosotros también cuando empezamos dijimos que es necesario hacer una norma sobre competencias laborales. Y la otra pregunta era, ¿la podemos hacer de acuerdo a los requisitos que establece IRA? Porque IRA tiene una normativa para hacer las normas y si era aplicable esta idea que teníamos nosotros para hacer una norma libre. Bueno, nosotros partimos de esta cuestión, ¿no? De definir qué son las competencias laborales. Y tomamos aquí nuestros vecinos los chilenos, ellos tienen un organismo, el CENSE, que es el Ministerio de Trabajo, que tiene bastante avanzado el tema de la competencia. A mí me gustó las definiciones y por eso las traje, en el sentido de que algo también hoy se habló sobre el principio, sobre tener conocimiento, el saber, las actitudes, el saber, el ser y las habilidades, saber hacer. Es decir, en resumen, o sea, acá se debe poner el énfasis en la mayor o menor adquisición de títulos y de conocimiento, se pasa a una mirada global. Este es el concepto que tiene el tema de las competencias laborales, que yo decía que empezó en los años 80 a usarse el término competencias laborales. Y se empieza observando cómo se asocian estos conocimientos con habilidades específicas y con
comportamientos motivacionales. Yo digo, siempre digo, en mi oficina, por ejemplo, a mí me gusta que la gente tenga la camiseta puesta, porque la capacitación es una especie de pasión, por lo menos para mí. Y uno tiene que tener no solamente conocimiento, sino que tiene que tener la actitud de transmitir esos conocimientos. Y a veces un presidente de la Cámara me dice, che, ¿no querés que te mande un empleado que está acá en el aire, que quisiera? Y a mí me cuesta decir que venga una persona, porque cuando uno tiene un perfil del puesto, tiene que buscar a la persona adecuada para esto. ¿Y qué tenemos que evaluar? Que me dice, no, pero es abogado, tiene título de doctorado. Bueno, pero en este año, todo esto se puede aplicar, digamos, hay que evaluar todo el cuestión. Y me parece que es bueno tenerlo en cuenta, porque todo esto que estamos hablando de la calidad se asienta en personas. Entonces, para cada lugar de trabajo, este tema de la competencia es bueno repasar qué significa. Bueno, entonces definiríamos como competencia el conjunto de atributos personales y la capacidad para aplicar conocimientos definidos en el perfil. Con esto se unen los dos conceptos. Bueno, el objeto de la norma es justamente esto, o sea, se indican los requisitos, criterios y pautas para definir tres cosas: el perfil del puesto, la selección de candidatos y evaluar las competencias. Esto tres cosas que establece la norma: ver el perfil del puesto, ver, digamos, la selección de los candidatos para ese puesto y después poder evaluar. Para esto la norma establece tres comités: un comité para la elaboración de perfiles, un comité para la elaboración de la selección de candidatos y un comité para la elaboración de competencias. En los organismos chicos, probablemente esos comités pueden ser las mismas personas que integran. En un organismo grande como ustedes, es muy probable que ustedes puedan armar comité para los tres tipos de cuestiones que tiene la norma. Y es bueno tener qué cosas hacen. Bueno, estas son las cosas que puede hacer un organismo con estas cuestiones que estamos hablando, o sea, realizar políticas de desarrollo de su personal, optimizar la ubicación del personal en el puesto más adecuado, planificar la capacitación, mantener actualizados los perfiles. Esto es posible aplicar en la Comisión Nacional, en la Cuba, es decir, que esta norma se puede aplicar también. Esto puede ser para el personal de planta permanente como para el personal transitorio, sobre todo en los temas de capacitación. Bueno, tampoco es de uso obligatorio, la autoridad lo toma por lo de esto. Bueno, acá está el tema de la elaboración de los comités, y son, esto también es importante siempre aclararlo, que son órganos de asesoramiento de la autoridad legislativa. Sus dictámenes no son vinculantes, ¿no? Aquí tiene un dictamen que dice, el comité de elaboración de perfiles dice, después que hizo todo, va a la autoridad legislativa, es decir, bueno, es una opinión, digamos, la autoridad lo toma o no, de acuerdo a la cuestión. Creo que le va a resultar difícil decirle que no, porque si ustedes miran el proceso de lo que hace el comité, es una gran ayuda para la autoridad legislativa saber cómo elaborar un perfil, seleccionar candidatos y evaluar las competencias. Perdón, quería volver. Su dictamen no tienen de carácter vinculante. Bueno, las características comunes que tienen los tres comités. Bueno, la integración personal, todas las partes interesadas tienen que estar en el comité, es decir, tiene que estar la autoridad política, si hay autoridad de recursos humanos, de dirección de recursos humanos, la secretaría, lo que sea, tiene que estar la asociación del personal que lo representa a la persona. Puede haber asesores externos o internos que conozcan la materia del perfil que se va a hacer. O sea, hay una integración común para los comités. Y también, en los manuales de procedimiento, cada perfil de cada comité tiene que elaborar un manual donde tiene que dejar bien claro qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Esto lo quiero también dejar bien claro, porque todo el proceso de esto tiene que estar, las partes interesadas, y tiene que estar todo registrado. Bueno, después, ¿para qué se aplicaría esto?
bueno, para nuevas funciones, formalizar un empleo informal, formalizarlo, reconversión de área, a veces es necesario reconvertir un área. Nosotros, por ejemplo, en Santa Fe, tuvimos que hacer bastante inversión en la comunicación de la Cámara con la comunidad. Esto nosotros teníamos gente preparada y técnicos que pudieran, también era muy difícil seleccionar gente de dentro de la Cámara, reconvertir de la Cámara a estas funciones, y bueno, todas estas cosas hacen que nos sirva esta norma para definir qué perfil queremos para esta cuestión determinada. Por ejemplo, la relación del Congreso con la comunidad, decimos acá va a haber un puesto, queremos ver qué perfil darle a este puesto. Después tenemos que seleccionar el candidato y después evaluarlo para ver si es competente o no. Bien. La descripción del puesto, creo que no quiero cansarlo mucho, pero brevemente le quería decir los requisitos, lo que hablábamos recién, la educación formal, la capacitación, la habilidad, la experiencia, se junta todo. Y por último el informe final. Bueno, esto lo vamos a dejar porque es muy técnico, pero les quiero contar algunas cosas que también estamos haciendo. Además de esta norma, estamos trabajando en otras áreas de calidad y que por ahí a ustedes les puede servir, por lo menos se les informa, va a ser muy rápido. Estamos trabajando en esto que hablábamos de la deliberación, hay gente en el equipo que trabaja mucho en este tema, que hacemos talleres respecto a este tema de la deliberación. Bueno, la lista de verificación, o sea que cuando se presenta un proyecto, hay un listado de cosas para ver si este proyecto es necesario hacer esta ley, que me pregunto, o no es necesario hacer una ley, porque por ahí se soluciona con otra cosa. Entonces, desde ahí hasta qué requisito tiene que tener, que se hace un listado y se va chequeando, se cumple con esto. Esto también es otra de las cosas que estamos trabajando. La política de relación de los parlamentos con la comunidad. Esto, algo escuché por ahí, que hay una mala comunicación, que la gente no conoce bien a la gente del parlamento, y esto es tarea del parlamento, hacer conocer qué cosas está haciendo y cómo la está haciendo. Generalmente, nosotros los parlamentos en el mundo tienen mala prensa, los legisladores tienen mala prensa, y generalmente la prensa toma las cosas malas, y eso es lo que se conoce, y las cosas buenas. Probablemente este curso, este taller, no salga en ningún diario, no lo tome ningún periodista, ni nadie diga que bueno que se están capacitando para brindar un mejor servicio. Bueno, generalmente pasa en todo lado. Nosotros hemos hecho seminarios nacionales y el periodismo no ha tomado ninguna nota de eso. Entonces, pero mañana se hubo una discusión en el recinto, se dijeron una mala palabra y eso es escándalo. Entonces, a mí me parece que nosotros debemos tener políticas de comunicación con la sociedad, acercar el Parlamento a la sociedad, llegar. Nosotros en Santa Fe tenemos, yo ya se lo conté, después quieren lo podemos explicar, tenemos políticas en la juventud, en los jóvenes, vamos a la escuela, vamos a charlas, lo sentamos en la banca como diputados, tienen que traer su proyecto, debatirlo. Es decir, toda una cuestión y pasan por año 4.000 chicos sentados siendo diputados, de distintas partes de la provincia, de distintas escuelas religiosas, públicas, del interior chiquito de la ciudad. Bueno, esto, nosotros ya llevamos 20 años haciendo este trabajo. Han pasado miles, por año pasan 4.000 jóvenes. Y el resultado es muy bueno, porque no solamente pasan los jóvenes, sino que pasan los docentes, que generalmente son refractarios, los docentes, los políticos, porque el docente gana muy poco relacionado a cada diputado, entonces siempre tiene una mala imagen. Entonces, cuando empiezan a participar y ver cómo se hace la ley, la idea, y qué es un diputado, por qué el diputado es la voz del pueblo, y qué importancia tiene que el representante que eligió el pueblo realmente defienda sus intereses. Todo este trabajo de educación cívica para mí es una tarea fenomenal que hay que darse políticas para generar nuevos dirigentes, que la gente se entusiasme en la política, porque de esa manera vamos a tener mejores dirigentes y vamos a tener mejor congreso y mejor calidad de vida. Ese es un poco el resumen de toda esta cuestión. Pero es una tarea que nos debemos como parlamentos. Si nosotros la sociedad tiene una mala imagen, por algo será, algo habremos hecho mal. Entonces preguntamos, ¿qué hicimos mal? ¿Es un problema de comunicación? Bueno, atendamos el tema comunicacional. La gente no sabe bien, bueno, traigamos a la gente para que sepan que
¿qué hacemos? Vayamos a visitar a la escuela, vayamos a ver la institución. Es decir, hay una serie de cosas que uno puede hacer para mejorar la institución. Bueno, la presentación de clases ya lo dije, bueno, y también tenemos una biblioteca virtual de consulta que también la pueden utilizar ustedes. Bueno, nosotros estamos trabajando ahora en dos aspectos relacionados al tema de la calidad. Uno tiene que ver con la responsabilidad social, ya hay una norma internacional, la 26.000, que yo empecé a trabajar, porque estos se juntan en el trabajo de la norma, sectores privados y públicos. Bueno, yo soy por el sector público, pero después no pude continuar, porque para mí era un sacrificio muy grande. Todas las reuniones se hacen en Buenos Aires, estoy a 500 kilómetros, y no pude seguir, pero en este tema de la responsabilidad social, que es un tema muy importante que hay que seguir, y el tema del desarrollo sostenible. Con lo cual nosotros queremos juntar estas tres cosas, la calidad con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Esto para mí tiene que atravesar así al cuerpo legislativo para que realmente podamos cumplir con la función que tiene que tener un cuerpo legislativo. Así que bueno, eso es todo. Particularmente a título personal y también del oficial mayor y de la institución de calidad, agradecimiento por su presencia en Lima y en el Congreso peruano en este curso de sensibilización e introducción a lo que es el sistema de gestión de calidad. Y el claro ejemplo que nos ha mostrado con relación a cómo venía aplicando a Argentina, ¿no?, la gestión de calidad en, por ejemplo, el proceso legislativo, en los procesos laborales, en las competencias laborales de los grupos legislativos. Y creo que estamos en la posibilidad, nosotros también hemos visto que este tema nos ha acercado a la posibilidad real de que podemos también, ¿no?, desarrollar gestión de calidad en el Parlamento, ¿no? Y creo que, como dijo Rovira, lo venimos haciendo. Realmente lo que necesitamos es desarrollar y formalizar, ¿no? Entonces, bueno, Jorge, nuestro agradecimiento. Con esto hemos concluido el curso, nos damos por clausurado y especialmente me pidió que los usara las gestiones propias de la agenda del Consejo Directivo que mañana nos han posibilitado estar presente el día de hoy. Muchas gracias.